«Déjame comprar en el súper, o te rompo la cara», le dijo el anciano. Minutos más tarde, pasó esto. A medida que los años van pasando, las características predominantes de nuestra personalidad se van intensificando, para bien o para mal. Arturo era uno de esos hombres que, a fuerza de haber ganado todas las discusiones a lo largo de su vida, era egocéntrico y muy terco. Estaba en la edad en la que él se consideraba pleno, en el momento en el que había abandonado la locura de la juventud para convertirse en un hombre maduro, centrado y, según él, mucho más atractivo. Por eso, en su oficina aprovechaba cualquier momento libre para molestar a las mujeres con las que trabajaba, acosándolas con expresiones subidas de tono. Sin embargo, como él era el jefe, esa situación se repitió por muchos años. Por otra parte, la actitud hacia los otros hombres era de superioridad. A todos menospreciaba y solo era válida su opinión. Por eso, nadie podía decir que Arturo era un jefe querido, y más de uno soñaba en secreto con que llegara el día en que algo o alguien lo pusiera por fin en su lugar y lo bajaran de la nube en la que estaba subido. Pero ese momento parecía nunca llegar. Los años pasaban y Arturo seguía siendo tan déspota como siempre, incluso con su esposa y con su hija. Ni siquiera reflexionó cuando tiempo después ella le pidió el divorcio y se llevó consigo a la hija. Jamás pensó en sus propios errores y continuó culpándola a ella de que la familia se disolviera. Las normas no estaban hechas para Arturo, pues todas las rompía. Las reglas aplicaban para todos en su oficina menos para él, y así acostumbraba pasar por encima de todo el mundo sin importarle nada, hasta que se vio demasiado viejo para continuar con su vida solo. Entonces, contrató una enfermera que solo fue capaz de tolerarlo por la extrema necesidad en la que se encontraba, ya que tenía una hija y el ingreso que le aportaba cuidar a Arturo era lo único con lo que contaba. Así, ella se encargaba de sus comidas y de mantener limpia la casa. Algunos años después, a pesar de que Arturo todavía podía moverse sin ningún tipo de apoyo y conservaba sus facultades, hizo también que ella lo bañara y lo mantuviera limpio. La enfermera veía cómo su trabajo se volvía cada vez más degradante, pero no podía hacer nada al respecto. Ella, que se llamaba Marie, caminaba cada día un largo trayecto para llegar a su trabajo y volvía a casa a altas horas de la noche, cuando ya su hija dormía. Hacía mucho tiempo que no pasaba tiempo de calidad con ella y solo se veían y conversaban escasos minutos durante el desayuno. El padre de la niña jamás se había hecho cargo, a pesar de que se encontraba en una buena posición y nunca las ayudó. Por tanto, toda la responsabilidad era de Marie. Su juventud estaba colmada de anécdotas y de experiencias que cualquiera habría querido oír, pero a Arturo no le importaba nadie más que él. Por eso, a duras penas sabía que su enfermera tenía una hija porque la mencionaba constantemente, pero nunca quiso saber nada más. Veía a su enfermera como un objeto más en una lista de posesiones. Solo una breve temporada en la que Arturo reflexionó sobre su soledad y sobre su imposibilidad para crear vínculos con otras personas que pudieran estar ahí cuando tuviera la necesidad. Se había enfermado y tuvo que pasar una semana en el hospital. La enfermera estaba feliz, pues durante esa semana no tendría que estar todo el día con él porque ya había otras personas para atenderlo. Y durante ese tiempo, nadie se presentó de visita. Se dio cuenta de que moriría solo, y eso lo preocupó brevemente, pero cuando sintió que recuperaba sus fuerzas y supo que su enfermedad había sido pasajera, volvió a ser el mismo de antes. Por eso, su enfermera no estaba para nada complacida por volverlo a atender, pero nada podía hacer, pues tenía que trabajar. Un día, algunos meses después, a Marie
le sucedió algo extraño que cambió su vida para siempre. Mientras hacía las compras habituales en el supermercado, una mujer se le acercó. Le preguntó si era enfermera y le ofreció una oportunidad laboral que mejoraba con creces su situación actual. La mujer simplemente le explicó que la veía con frecuencia en el supermercado, que le parecía buena persona y que necesitaba una enfermera con urgencia. Minutos después, se enteró de que aquella mujer era la dueña del lugar. Marie, sin dudarlo, aceptó la oportunidad y se dirigió de inmediato a comunicarle la noticia a Arturo. La renuncia de su enfermera le cayó como un baldado de agua fría, pues ya estaba muy acostumbrado a ella, pero, por orgullo, no dejó entrever ningún tipo de emoción ni le dijo nada. Y, sin despedirse, le abrió la puerta para que se marchara. Ese último gesto de indolencia no le importó a Marie. Estaba feliz porque tenía confianza en que su nuevo paciente sería mucho mejor que Arturo, y no se equivocó. La madre de su nueva jefe era una anciana adorable que solo buscaba un poco de compañía y que trató a Marie con dulzura. Se hicieron grandes amigas. Arturo no pudo conseguir una nueva enfermera porque, por alguna razón, nadie parecía querer trabajar para él. Entonces, decidió volver a valerse por sí mismo y hacer sus cosas. Podía hacer de todo, solo que más despacio, y poco a poco se fue acostumbrando al nuevo ritmo, hasta que tuvo que hacer una de las cosas que más detestaba: ir al supermercado. Una vez allí, se encontró con que no podía entrar de inmediato al lugar y se enfureció. El portero le explicó que, debido a una grave situación de salud pública y de pandemia, no podían dejar entrar a demasiadas personas al mismo tiempo, pues eso implicaría aumentar los riesgos de contagio. Él, como era un adulto mayor, estaba en riesgo mayor, pero tenía que esperar unos minutos mientras otras personas salían. Pero Arturo no escuchó razones. Acostumbrado a saltarse las normas y a pasar por encima de todo el mundo, empezó a gritar que lo estaban discriminando y a insultar al portero de todas las maneras posibles. Incluso le dijo que lo dejara entrar o le rompería la cara. Y fue en ese momento que las directivas del lugar tuvieron que tomar el control de la situación. La dueña, que era la nueva jefe de Marie, ya lo conocía y sabía muy bien quién era por las historias que la enfermera le había contado, y decidió ser implacable con él. Con una voz de mando y una autoridad que superaba cualquier cosa que Arturo hubiese visto antes, le dijo todas las verdades que nadie más se había atrevido nunca, y por primera vez, el anciano no tuvo nada para decir. Se quedó mudo ante el discurso de aquella mujer, y, como nunca antes, bajó la cabeza y esperó pacientemente su turno. Había quedado en shock, y desde ese momento ya no volvió a ser el mismo. Suelen decir que nadie cambia, y menos a una edad tan avanzada, pero Arturo sí cambió. Comprendió que había una sola cosa en el mundo que realmente le importaba, y era esa hija con la que había dejado de hablar hacía tanto tiempo, y volvió a contactarla. Ella, que a pesar de todo amaba a su padre, lo perdonó y lo visitó frecuentemente durante sus últimos años, logrando que Arturo se arrepintiera de todo lo malo que había hecho. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.